aquellos días sucedía. Capítulo 6. Religiosidad o el amor de Dios. Este es un tema con el que debo ser muy cuidadoso. No quiero ser irrespetuoso o criticar a quienes aprecio y respeto mucho. Tengo el regalo de Dios de conocer a varios apóstoles, algunos profetas, evangelistas, muchos pastores y otros tantos maestros. Incluso algunos me dan la deferencia de considerarme su amigo. Varios de ellos son consejeros de Casa sobre la Roca y les rendimos cuentas. Como ya lo abordamos, la historia nos muestra la necesidad que tuvieron los primeros cristianos de organizarse por el enorme crecimiento que tuvieron y por las terribles persecuciones que sufrieron, aunado a la necesidad que todos los seres humanos tenemos de sobresalir, tener autoridad y ser reconocidos, y cómo todo esto provocó que la calidad de los dones del ministerio fueran asociados erróneamente a jerarquías y posiciones. Cuando el Señor constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los capacita con dones y talentos. Los respalda sobrenaturalmente para edificar a los creyentes, para que todos cumplamos la gran comisión, pero no lo hace con la intención de darles poder y autoridad sobre los demás, sino con el fin de confiarles el servicio y las funciones dentro del cuerpo de Cristo. No jerarquías eclesiásticas, religiosas, ni posiciones encumbradas. Los temas del poder y la autoridad han ocasionado una frecuente suplantación en las áreas espirituales. No ha quedado claro que el poder espiritual solo Dios lo posee, lo ejerce y lo determina. El poder como sinónimo de energía, dominio y capacidad de decisión es dado solo por Dios para la conveniencia ordenada y sana entre seres humanos, siendo Dios quien establece las autoridades que ejerce el poder. Debemos someternos a ellas. Dejemos el poder a quien Dios lo otorga, el poder de hacer, obtener, detener, decidir o quitar, el poder del gobierno, el poder de todo tipo de autoridad, el poder de los medios de comunicación, el poder económico. No deben conectarse con la vida espiritual. No pretendamos usurpar el poder de Dios. Los dones del ministerio conllevan responsabilidades de servicio, no del ejercicio del poder y autoridad humanas, sino solo el poder del Espíritu Santo y la autoridad en el nombre de Jesús para llevarlas a cabo. No se requieren jerarquías o reconocimientos eclesiásticos, solo administración. Los discípulos de Jesús en los primeros 50 años no ejercían autoridad, sino servían. No ostentaban poder, los reconocían. No obligaban, convencían. El Señor mismo fue claro cuando enseñó sobre el tema del servicio, primero con su propio ejemplo. Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Asimismo, dio una lección inolvidable a sus discípulos, diciéndoles que el más pequeño es el más grande y el que quiera hacerse grande o ser el primero sería el servidor de todos. Cuando los creyentes fueron muchos, por la gran multiplicación que lograban al ser utilizados por el precioso Espíritu Santo, quien añadía cada día los que habían de ser salvos, sucedía que lo extenuante del trabajo provocaba descuidos en la atención y el servicio que los 12 discípulos ofrecían a todos sin distinción. Eso los llevó a considerar que no era justo dejar la palabra por servir las mesas y buscaron entre ellos a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encargaran de ese trabajo. Servir las mesas tenía que ver con repartir los alimentos. También en las mesas era donde por costumbre se negociaban los asuntos. Así que la labor de administrar el cuidado a los que más lo necesitaban se hacía en las mesas. Los grandes siervos estuvieron sirviendo las mesas todo el tiempo que les fue posible, hasta que la gran multiplicación les llevó a buscar quien les ayudara en esos trabajos para dedicarse de lleno a orar por los enfermos
echar fuera demonios, resucitar muertos y desde luego obedecer el mandato de predicar el Evangelio para hacer discípulos por todas partes. Eso nos habla de esa maravillosa actitud de obedecer al Señor, sirviendo a los demás sin procurar tener una jerarquía o reconocimiento por esa labor. Si esos discípulos de Jesús vivieran ahora, estaríamos tratando de colocarlos en altísimas jerarquías eclesiásticas, que pervirtieran la enseñanza del Señor de servir con amor, humildad y prestancia, sin enseñorearse de nadie, sin cuestionar ser mejor o más espiritual, sin títulos rimbombantes casi nobiliarios. Seguramente ellos no lo permitirían y nos enseñarían a obedecer obedeciendo, tal y como ellos lo hicieron en su momento. Consideraron injusto seguir sirviendo mesas, no porque fuera denigrante o poco valioso, sino que lo injusto apostaba a no fijar prioridades en cuanto al tiempo que dedicaban a las mesas, comparado con la predicación de la palabra. Asimismo, era injusto no dar oportunidad a otros de ser entrenados para servir, para obedecer obedeciendo, enseñar haciendo y predicar predicando. Hay tanto que debemos aprender. En nuestra organización, las responsabilidades de servicio las ejercemos así. Apóstoles en el área de expansión para abrir más sedes y más casas de estudio. Profetas para guiar con la palabra, exhortar, edificar y consolar. Evangelistas para compartir la palabra con señales y milagros en las calles, hospitales, empresas, escuelas, en todo lugar donde haya necesidad. Pastores encargados de brindar consejería, sanidad, liberación, ánimo y consuelo. Maestros encargados de la enseñanza por grupos etéreos, estado civil y género. El propósito definido de estas áreas de servicio es hacer la obra del ministerio, haciendo discípulos para la edificación del cuerpo de Cristo, enseñándoles a guardar todo lo que nos ha mandado. Si los dones del ministerio no implica ostentar posiciones de mando, entonces el apóstol no es el jefe del pastor, ni el profeta es el que trae a raya a los otros dos. El pastor no es el jefe del evangelista y el maestro no es el que tiene que perseguir los errores doctrinales de todos los demás. Quizá lo que sucedía con los primeros creyentes era que alguno le predicaba a 3 o 4 y de inmediato les enseñaba a obedecer cada día. Estos hacían lo mismo con 3 o 4 más y ante la necesidad de reunirse a escondidas, recordemos que eran perseguidos, como sucedía en las catacumbas. No solo fue necesario decidir quién abría la puerta, quién saludaba a la entrada, quién prendía las velas, sino quién enseñaba y quién oraba por las necesidades de todos. Tanto que tuvieron que ponerse de acuerdo en todo lo que hacían, lo que suena obvio y lógico, pero es posible que ahí iniciara la perversión del modelo de Jesús, al establecer más allá de las responsabilidades y el servicio de uno a otros, las jerarquías, el control y los niveles de unción. Tiempo después, en el libro de los Hechos se menciona que por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Para entonces el número de los discípulos se había multiplicado tanto que se reunían, seguramente, a celebrar su salvación, crecimiento, madurez y desarrollo, y en las casas se reunían a compartir el pan y la enseñanza, lo que nos lleva a vislumbrar que el modelo celular permite el acercamiento necesario para enseñar a obedecer, obedeciendo. ¿El templo que se menciona era una sinagoga? ¿Era un templo cristiano? Era el templo de Jerusalén un lugar muy modesto en comparación con el templo de Salomón. Este modesto edificio fue bellamente renovado por Herodes el Grande, el asesino de los niños en Belén. Se trataba de un extraordinario conjunto de edificios, entre ellos la Torre Antonia, que era el cuartel romano. Había un mercado adjunto, donde Jesús echó a los cambistas, y un lugar conocido como el Patio de los Gentiles.
donde podían acceder no judíos para admirar el templo sin entrar en él. El lugar donde los discípulos se reunían era un patio central, que era el lugar desde donde Jesús enseñaba y contendía con los maestros de la ley y los fariseos. Se entraba allí a través de una preciosa puerta monumental llamada La Hermosa. Ese era el lugar al que se refiere la cita del libro de los Hechos, que fue destruido en el año 70 por el general Tito por órdenes del emperador Vespasiano. De ese edificio solo queda un muro de pie, el Muro de los Lamentos. Todo lo demás fue arrasado junto con la ciudad y los judíos expulsados, en lo que ellos llaman la diáspora. El primer templo cristiano se construyó 300 años después por mandato de la madre de Constantino. Sobresale que había esa necesidad de reunirse y por ende se buscaba la solución. Recordemos que la Iglesia, como la concebimos hoy, nace muchos años después. El catolicismo inicia en los albores del siglo III, mucho después de lo sucedido en el libro de los Hechos. Después de varios siglos inicia el protestantismo y años más tarde surgen el calvinismo, el luteranismo y muchas denominaciones y confesiones de fe posteriores. Cabe preguntarnos, ¿ese desarrollo y lo que existe hoy día en el cristianismo es el modelo de Jesús para evangelizar al mundo? Seguramente no. Recientemente escuché predicar un tema que me llevó a una profunda reflexión. ¿Jesucristo es evangélico? ¿Jesucristo es cristiano? ¿Jesucristo tiene o pertenece a alguna religión? Estos cuestionamientos permiten definir aspectos importantes en cuanto a nuestra religión con Dios Padre y respalda con contundencia la decisión de no tener una religión, sin juzgar a quien la tiene, sino buscar incesantemente una relación cada vez más intensa y profunda con Dios a través del Señor Jesucristo, siendo convencidos permanentemente de pecado, justicia y juicio por el bendito Espíritu Santo, recibiendo su consuelo vital para mantener nuestro anhelo, deseo y decisión de proseguir a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jesucristo hoy es judío. La Biblia dice que Jesucristo es hoy el león de la tribu de Judá, quien ha vencido y por eso puede abrir el libro y sus 7 sellos. Es el Cordero inmolado que está de pie, que ha hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y que nosotros reinaremos con él. Quien es el único digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. El león de la tribu de Judá nace judío, fue judío y seguirá por siempre siendo judío. Entonces, ¿por qué al seguir sus pisadas no debo hacerme judío como él? Número 1. Porque él vino a cumplir la antigua ley, no a abrogarla, y al cumplirla promulga la nueva ley del amor. Nos da un nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como él nos ha amado, y al cumplir esa ley, cumplimos toda la ley y ya no estamos bajo la ley, sino dentro de la ley de Cristo. Número 2. Porque él no nos dio el mandamiento de hacernos judíos. Número 3. Pablo se opuso rotundamente a Pedro en el tema de judaizar. Incluso en el Concilio de Jerusalén, los apóstoles decidieron no poner mayor carga a los gentiles que se convertían al Señor y que solo se abstuvieran de las cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado o ahogado y de fornicación. Aun cuando parecían requisitos no muy grandes, eran eso, requisitos o quizás solo recomendaciones generales. Podemos cuestionarnos si eso fue lo que Jesucristo enseñó, si eso fue su mandato, si para eso murió y resucitó. Seguramente no. Poner requisitos para recibir a Jesucristo es muy peligroso. No debería ser. ¿Acaso recibir a Jesucristo y confesarlo con nuestra boca, creyendo que vive, no es suficiente para ser salvos? Ahí inicia el precioso Espíritu Santo
a cambiarnos el corazón y la mente y nuestra vana manera de vivir. Diferente, muy diferente es la salvación del hecho de ser aceptados como miembros o participantes de un grupo, iglesia o denominación. Entonces, ¿en dónde queda el tema religioso? Debemos respetar mucho el tema y respetar mucho más a quienes piensan diferente y profesan una religión. Podemos, en lo personal, no profesar ninguna religión, sin criticar ni juzgar a nadie. En Casa sobre la Roca no utilizamos términos religiosos como altar, templo, púlpito, etc. No nos llamamos hermanos entre nosotros, aunque desde luego eso somos. No llamamos por nombramientos de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, aunque procuramos desempeñar esas funciones y responsabilidades lo más cabalmente posible con la ayuda del Espíritu Santo. No ofrecemos una religión, sino una relación con Dios, frase que se ha hecho famosa y que muchos utilizamos. La mayoría de quienes no han recibido a Cristo, la oferta que comúnmente reciben es dejar de ir a un templo para ir a otro templo, ya no ser parte de una iglesia para empezar a ser parte de otra, dejar de escuchar un púlpito para escuchar de otro, ya no arrodillarse en un altar para arrodillarse en otro, ya no participar en algunos ritos religiosos para participar en otros, dejar de ser atendido por un sacerdote para ser atendido por un pastor. ¿Acaso las personas que nos visitan por primera o segunda ocasión entenderán fácilmente el contexto no religioso o solo percibirán una oferta de cambio de religión? Desde luego que una diferencia real y muy importante es que se ofrece no solo oír la palabra del Señor, leída en las reuniones, sino siendo predicada y teniéndola como base y fundamento de la fe, resulta conveniente tocar el tema conocido como paternidad espiritual. Pablo dice que en Cristo engendró a otros. También utilizó términos amorosos y paternales como mis hijos, así como el propio Juan usó la palabra hijitos. Hermosas figuras paternales usadas por Pablo y Juan, que muestran el amor excelente que tenían por aquellos a quienes dedicaban su vida con el fin de ganarlos para Cristo y enseñarlos a hacer lo mismo con otros más. Sin embargo, el tópico de la paternidad espiritual desafortunadamente hoy se ha tornado en un abuso y en exageraciones dañinas que nos llegan a colocar en una posición que ninguno debemos ni merecemos tener. Nadie tiene la capacidad espiritual para hacerlo. Nadie está tan avanzado en obediencia a la palabra y su justicia que cometa mucho menos errores o tenga muchas menos luchas que los demás. Hay quien cree poder decir a los demás qué hacer con su vida. También existen personas que en lugar de buscar el consejo bíblico, buscan que alguien les diga qué hacer en situaciones o decisiones demasiado personales por las que cada uno debemos ser responsables. Pablo no se menciona a sí mismo como el papa espiritual de nadie, aunque se infiere que toma una actitud muy paternal. Sin embargo, es precisamente Pablo quien aconseja con la palabra de Dios y no con sus propias ideas, apuestas o decisiones. Él mismo sufre la lucha contra su carnalidad y lo expresa con claridad al decir que hace lo que no quiere. Además, ninguno de nosotros es Pablo o Juan. No sé si tú eres como ellos, yo no, ni soy papá espiritual de nadie, ni tampoco abuelo espiritual de otros más. A lo más que aspiro es a ser facilitador de la palabra para algunos. Y eso ya constituye la enorme responsabilidad de facilitarles la enseñanza de Jesús para que sean sus discípulos, como yo he decidido serlo y así decidan multiplicarlo en otros. No acepto ser papá de nadie más, excepto de mis propios hijos quienes llevan mi sangre. Es impactante que aún la Biblia dice con total claridad que no llamemos a nadie padre, ni busquemos o permitamos que nos llamen maestro. Lo asentado en líneas anteriores descansa en dos razones primordiales. Inciso A.
Muchas de las personas con las que compartimos la palabra sienten rechazo al ambiente religioso. Para algunos no es atractivo y otros vienen huyendo precisamente de ello. Inciso B. Buscamos evitar caer en la tentación de que títulos eclesiásticos puedan darnos jerarquías o posiciones que no merecemos ninguno de los que trabajamos en nuestra asociación civil. Preferimos no rebasar el nivel de siervos inútiles, pues solo hacemos lo que debemos hacer y muchas veces no con la diligencia y empeño que debiéramos. Sin que tomemos una posición extrema, el Señor no quiere desvalorizarnos o despreciarnos. Él no es así, pero no debemos robarle su gloria, pues toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Mucho menos podemos jactarnos de nada, pues todo lo hemos recibido. Las jerarquías tienen lugar en la administración de la obra de Dios y su propósito es la definición de responsabilidades para la toma de decisiones, de modo que en total coordinación vayamos edificando la parte que a cada uno nos corresponde. Tenemos que hacer discípulos enseñándoles a obedecer lo que Él nos ha mandado sin jerarquías, sin estructuras eclesiásticas, sin empoderamiento. Se trata de propósitos difíciles de cumplir, porque todo lo que hacemos finalmente es vanidad, énfasis del predicador, y a pesar de eso debemos servirnos unos a otros. El que sepa más o pueda más, sirva a los demás, en especial a aquellos que son los más débiles, pues son los más necesitados. Y los que tenemos dificultad en cosas como esas por la exaltación natural del ego, que Dios tenga misericordia y nos dé un aguijón en la carne para que no nos exaltemos demasiado. Anhelamos estar concentrados en alcanzar personas para el Evangelio de una manera no religiosa. Ese es nuestro objetivo y propósito de existir. Nos hemos constituido como asociación civil precisamente por ese motivo. Incluso la palabra Jehová no la usamos. La razón es por amor a las personas a las que les hablamos del amor de Dios y que fácilmente pueden confundirnos con otras confesiones de fe y ser eso un obstáculo para que nos escuchen y reciban al Señor. Hemos encontrado que muchas de las personas que nos visitan o con las que compartimos en distintos ámbitos y lugares nos rechazarían de entrada por esa razón. Así, nos lo han hecho saber cuando con el tiempo adquieren mayor confianza en su relación con nosotros y hemos decidido usar el término Señor y evitar que eso sea razón o pretexto para rechazar la palabra. Creemos que el amor al que no le conoce debe ser el motor de lo que debemos hacer, que es predicar el Evangelio, hacer discípulos del Señor, enseñándoles a hacer sus mandatos. En esta etapa, y sin el ánimo de contrariar o polemizar, la palabra Jehová, aun cuando aparece en el Antiguo Testamento 5.840 veces, dependiendo de la versión de la Biblia, no aparece en el Nuevo Testamento ni una sola vez. ¿Será eso algo a tomarse en cuenta? Incluso varias versiones de la Biblia tampoco usan ese nombre en el Antiguo Testamento. De hecho, la mayoría de las versiones, incluyendo la Reina Valera contemporánea, no utilizan la palabra Jehová, que por cierto significa yo soy, el que es, el Señor, el Creador. El Antiguo Testamento fue escrito en un hebreo antiguo que no usaba vocales. Fue en el siglo VI que los masoretas, eruditos judíos, colocaron vocales del nombre Adonai, A o A, entre las consonantes Z, lo que dio por resultado la palabra Jehová, la cual, al traducirse al español, se convirtió en Jehová, que también significa Señor nuestro. Usar Adonai, o dioses de dioses, Elohim, o el único y verdadero Dios, el Shaddai, o Dios de la montaña, Emmanuel, o el Señor con nosotros, o cualquier nombre de Dios es correcto en su original o en su traducción. Cuando leemos en la palabra de Dios que maravillosas señales seguirán a los que creen,
Podemos preguntarnos seriamente si eso sucede hoy día y qué tanto. Sin duda alguna sucede, pero no vemos multitudes doblando su rodilla ante el Señor. Cada día eso sucedía en los primeros años del cristianismo. Las multitudes venían a Jesús, el impacto llegaba a cada lugar y la fórmula era y sigue siendo simple. Más creo, más obedezco. Más obedezco, más unción recibo. Más unción recibo, más señales me seguirán. Más señales me seguirán, más pecadores se convertirán a Cristo. La unción corresponde no a una superpersona, aquella que casi camina sobre nubes y que los simples mortales no le merecemos. Dios nos perdone tantos excesos, tantos abusos, tanta presunción. La unción viene de Dios y es inmerecida e inalcanzable por el ser humano. Es un regalo, es un don, y sin ser un iluminado ni un gran siervo, Dios da la unción a quien quiere, cuando quiere y cuanta quiere, y si para que eso suceda, si hay algo que podemos hacer de nuestra parte, correspondería en forma directamente proporcional a una vida de oración, de santidad y de obediencia, sin que se pretenda negar, ni limitar o intentar manipular la voluntad de Dios, pues Él es soberano y nuestras mejores obras son inmundicia ante su perfección y pureza. Así que no logramos con Él ni para Él, sino que recibimos de Él. Los discípulos. No solo eran 12, sino muchos más, seguramente llenos de miedo después de la crucifixión. Impactados por volver a verle, su fe tuvo que crecer inmaculadamente. Es cuando le ven ascender a los cielos que inician a cumplir el mandato con éxito impresionante por todas las ciudades, como menciona el libro de los Hechos, que usa palabras como multitudes, una gran multitud, trastornan al mundo entero, alborotan al pueblo y a las autoridades, etc. El trabajo se consolidaba magistralmente. Sin duda el Espíritu Santo les respaldaba y añadía los que habían de ser salvos. Involucraban sus sentimientos, sus emociones, con altibajos como cualquier otro ser humano, pero vivían una entrega total. Trastornaban ciudades enteras. Lo que hacían era compartir uno a uno, obedecer y enseñar a obedecer, y cientos de miles recibían al Señor comenzando a ser discipulados. Veían el fruto de su testimonio. Fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, después del año 40 después de Cristo. Veían las señales que les seguían, y en esa vida de milagros, liberaciones y sanidades, las multitudes doblaban su rodilla ante el Señor Jesucristo. Las multitudes confesaban con su boca que Jesús es el Señor. No solo los 11 y Matatías o Matías, que fuera nombrado para sustituir a Judas, sino decenas y poco más tarde centenas y después millares haciendo el trabajo, cumpliendo el mandato. Eran tantos que las autoridades se impresionaban primero, se admiraban después y finalmente se preocupaban de perder sus posiciones por la influencia que lograban en miles y miles, lo que provocó la persecución y la decisión de exterminarlos. Algún historiador propone que cerca de 1 millón fueron sacrificados por su Señor y eso fue terrible. Pero no solo no lograron detenerlos, sino que el Evangelio corría por todas las ciudades salvando, bendiciendo, sanando y prosperando. Hay tanto que aprender de todos ellos, una fe viva, no encerrada en 4 paredes juzgando y rechazando al pecador, sino acercándose a ellos, a cada uno, creyendo el milagro de salvación, la gracia de Dios y su misericordia inagotables que trastornaban ciudades enteras. ¿Será posible que eso vuelva a suceder? ¿Será eso a lo que Jesús se refería cuando dijo que mayores cosas que las que Él hizo nosotros haremos? ¿Será que debemos volver a lo básico, a la predicación del Evangelio y a la formación de discípulos del Señor? ¿Será que la predicación debe ser simple y llanamente hablar de Jesús, de su muerte y de su resurrección?
Debemos aprender a predicar, no como si fuéramos expertos o ministros encumbrados, sino como pobres pecadores arrepentidos predicando a pecadores. Se dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O que el pavo real, aunque posee hermosas plumas, sigue avergonzado porque tiene las patas negras. No podemos dejar de sentir vergüenza de nuestros negros pies, recordando que sin su gracia, su presencia, su poder y autoridad, nada somos y nada espiritual podemos lograr. Así que debemos predicar a Jesucristo, dándole toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Debemos predicar a Jesucristo en su muerte y en su resurrección, que es lo que nos redime. Pero debemos predicar de su vida, de sus enseñanzas, de sus parábolas y muy especialmente todos tenemos que escuchar sus mandatos, oyendo con el corazón y permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En la palabra de Dios encontramos muchas enseñanzas sobre su vida y sobre su muerte, que nos deben llevar a decisiones contundentes como despojarnos del pecado que nos asedia y correr la carrera puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y considerar toda la persecución que sufrió para que no decaiga nuestro ánimo, aunque podamos llegar a niveles de desmayo. Debemos buscar sentir lo que Cristo sintió al despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo como todos nosotros, y en esa condición se humilló hasta la muerte en total obediencia. Debemos, a pesar de los conflictos, las pruebas, las persecuciones y las derrotas, llevar siempre y por todas partes la muerte de Jesús para que su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Porque vivimos entregados a muerte por causa de Jesús, para que su vida se manifieste en nuestra carne mortal. Debemos mirar la gloria del Señor a cara descubierta para ser transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Debemos creer con el corazón que Dios demuestra su amor por nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, justificándonos así para ser salvos de la ira de Dios. Pues aunque éramos enemigos, fuimos reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo y somos salvados por su entrega. Será el tiempo de que nuestra forma de vida, nuestras acciones y nuestras reacciones, nuestro trato con las personas, la obediencia y el respeto a las autoridades, el cumplimiento de las leyes, desde lo simple como respetar los límites de velocidad hasta el pago puntual y cabal de los impuestos, el trato amoroso y dedicado a nuestra familia, una honestidad a prueba de balas y entre muchas otras cosas, orar por cada enfermo, combatir la pobreza extrema y la trata de personas, denunciar todo delito sin temor alguno, hablen muchos más y más contundentes de nuestra fe que todas nuestras palabras. Francisco de Asís dijo: prediquen el Evangelio en todo tiempo y de ser necesario, usen palabras. Soñemos con que llegue el día en que los que no conocen al Señor, al tener una necesidad como ser sanados de una enfermedad, liberados de una opresión o consolados de cualquier aflicción, busquen a los creyentes agolpándose fuera de los edificios de reuniones en largas filas durante horas, porque nosotros tenemos palabras de vida eterna, el amor de Jesucristo, la autoridad en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, señales y prodigios que le den la gloria a nuestro Dios, cada día sin necesidad de esperar hasta hacer congresos, o marchas, o campañas, sino que sucedan cosas así todos los días, como parte de una forma de vida que refleja una fe inquebrantable, una unción cotidiana de todos sus seguidores y no solo de algunos. Actitudes religiosas. Sucede que a veces ponemos más énfasis en doctrinas, liturgias y formatos que en la obediencia a la palabra.
Sucede que nuestra forma de pensar tiene que ser mejor que la de otros solo porque es nuestra. Sucede que despreciamos a los no creyentes aún con términos despectivos y discriminatorios como impíos, incircuncisos, irredentos, en lugar de esforzarnos en tratarlos con el amor que el mismo Jesucristo nos da. Sucede que dedicamos tiempo a criticar o burlarnos de otros, de sus formas y doctrinas, sus actitudes y reacciones, dando por sentado, desde luego, que lo nuestro tiene que ser más espiritual, bíblico o doctrinal. Sucede que llegamos a medir nuestro éxito en la obra de Dios comparándonos con otros en el número de asistentes, el tamaño de las instalaciones, la influencia política que tengamos, el número de artistas, políticos y empresarios que vienen a nuestras reuniones o el tiempo que tenemos de servir al Señor. Sucede que llegamos a poner más atención en las necesidades de los demás encumbrados cuando la palabra enseña que los más débiles son los más necesitados, que nos necesitamos unos a otros y que debemos vestir más dignamente y tratar con más decoro a los que parecieran ser menos importantes y no hacer acepción de personas. Sucede que fácilmente criticamos, juzgamos o señalamos a quienes tienen una economía más desahogada que la propia o tienen más conocimientos, estudios o mejores relaciones con personas importantes. Este es un capítulo aclaratorio de lo que pensamos muchos de los que trabajamos en la pequeña parte que nos corresponde en la obra de Dios. Pero el propósito de este libro no es hablar de nuestras formas, pues no son mejores, solo son las nuestras. Nuestra forma de pensar no es una propuesta, es una oportunidad de esclarecer ideas y pensamientos. No pensamos ni creemos que alguien deba adoptar nuestras formas y menos nuestras ideas. No lo hacemos mejor, solo lo hacemos con el corazón. Sí, como muchos, como tantos, como todos. El modelo de Jesús se detuvo. El propio paso y ritmo del modelo hubiera permitido alcanzar al mundo entero de esa época. Esto es el por qué y para qué de este libro. Si volvemos al origen, al modelo de Jesús, podremos alcanzar al mundo en unos años. Expansión. Hagamos un poco de números para dimensionar lo que sucedió en el tiempo de los primeros discípulos. Sin duda no es una exageración del escritor bíblico cuando dice que multitudes venían al Señor, que por todas las ciudades compartían su fe, que se multiplicaba grandemente el número de los discípulos, que impactaban ciudades. Hoy que es el Kairos, el tiempo de Dios, para que vuelvan a suceder tales hazañas. Si pudiéramos compartir personalmente a una persona cada semana, solo una cada semana que reciba a Cristo confesándolo con su boca, como discípulo lograría en un año 52 convertidos, en 3 años 156, en 5 años 260, en 10 años 520, en 20 años 1040. Gran fruto y satisfacción. Con el modelo del discipulado, suponiendo que cada 6 meses, no cada semana, pudiéramos discipular a una persona que fuera enseñada a obedecer la escritura y a replicar el modelo, el cálculo sería 1 tú y 2 él, a los 6 meses, más 1 cada uno, serían 4 al final del primer año. Si continúa el modelo y cada uno hace su parte de discipular a una persona más cada 6 meses, en 3 años 54, en 5 años 1024, en 10 años 1.048.576, en 11 años 4.194.304, en 12 años 16.777.216, en 13 años 67.108.864,
En 14 años, 264.435.456. En 15 años, 1.073.741.824. Y en 16 años, 4.342.967.296. En 16 años y 6 meses habría 8.685.934.592 discípulos de Jesucristo. Es decir, basta con que una sola persona crea tal milagro para que suceda, para que la multiplicación se logre. La clave está en que no se detenga, que no se pervierta, como sucedió pocos años después del tiempo de los primeros discípulos del Señor. ¿Todos lo recibirán? Creo que no. Hubo algunos que le dejaron estando él presente físicamente, otros le rechazaron abiertamente, algunos más le persiguieron hasta matarlo, y sucedió de igual manera con los primeros creyentes. Sin embargo, y considerando que al año 2012 la población total en el mundo fuimos poco más de 7.000 millones de personas, ¿cuántos de esos le recibirán de hoy al final de los tiempos? Un discípulo cada 6 meses no es imposible. Solo se necesita ser ejemplo en ir obedeciendo un poco más al Señor cada día, y que ese discípulo haga lo mismo, y el discípulo de él cada 6 meses otro más, y así sucesivamente. Y si más de uno tomamos el reto, si 100 o 1000 o muchos más lo hacemos, en unos pocos años cumpliremos el propósito de Jesús, y quizá eso es lo que el Señor está esperando para regresar y establecer su reino aquí en la tierra.